Bueno, vamos a seguir este recorrido por el documento que publicó el Papa León, escrito por el Papa Francisco, Dilexi Te, que nos habla sobre el amor de predilección de Dios para con los pobres y los más necesitados, y por tanto también de nuestro amor de predilección a los pobres y a los más necesitados. Nos habíamos quedado en el número 12 del documento. Vamos a ir leyendo y comentando, ¿no? Estos números quizás nos van a parecer un poco densos, pero son importantes, ¿no? Yo creo que el Papa nos quiere dar como un marco sociopolítico para que entendamos la realidad de la pobreza en el mundo, ¿no? Nos dice el Papa en el número 12, no debemos bajar la guardia respecto de la pobreza. Nos preocupan particularmente las graves condiciones en las que se encuentran muchísimas personas a causa de la falta de comida y de agua. Cada día mueren varios miles de personas por causas vinculadas a la nutrición. Fíjense qué tremendo, ¿no? Es un llamado para todos nosotros los creyentes, nos dice el Papa. No debemos bajar la guardia respecto a la pobreza, ¿no? Tenemos que seguir luchando, ¿no? Nos decían los números anteriores cómo hay diferentes tipos de pobreza, pero no tenemos que bajar la guardia sobre ayudar también a las personas con problemas de pobreza material, ¿no? Y dice él, nos preocupan a él y a toda la iglesia particularmente las graves condiciones en las que se encuentran muchas personas por falta de comida y de agua. Quizás esto es algo de lo que nosotros tengamos experiencia, ¿no? En nuestros países hay muchas personas que les falta comida, que les falta agua y que les faltan recursos naturales. Yo creo que todos nosotros tenemos experiencia en nuestros países, días en los que no hemos tenido agua, u horas en las que no hemos tenido agua, o luz eléctrica, ¿no? En nuestros países a veces se corta la luz eléctrica. Fíjense lo que dice aquí el Papa, ¿no? Cada día mueren varios miles de personas por causas vinculadas a la malnutrición. Y esto pasa, ¿no? En muchos países, en muchos lugares del mundo, hay personas que no tienen leche para beber, ¿verdad? No tienen huevos para comer, ¿verdad? Les falta calcio, les falta potasio, ¿no? Hay personas que están malnutridas, hay personas que tienen problemas de diabetes porque comen demasiado azúcar o carbohidratos, ¿verdad? Etcétera. Entonces, preocupan estos problemas, ¿no? ¿Cuántos niños, cuántas personas sufren el hambre, padecen de hambre en el mundo? Sigue el Papa diciendo, en Europa hay cada vez más familias que no logran llegar al fin de mes. En general, se percibe que han aumentado las distintas manifestaciones de la pobreza, ¿no? Fíjense qué tremendo, ¿no? Dice aquí él en Europa, pero aquí, en nuestra realidad, ¿no? En la diócesis de Arlington hay cada vez más familias que no logran llegar al fin del mes, ¿no? Hay algunos de ustedes que les pagan su cheque y ese cheque ya está comprometido, ¿verdad? Porque hay que pagar la renta, porque hay que pagar la comida, porque hay que pagar la luz eléctrica, porque hay que pagar el internet, porque hay que pagar tantas cosas, ¿no? Y muchos de ustedes ni siquiera les alcanza su cheque del trabajo para pagar las cosas que tienen que pagar, ¿no? Dice él, en general se percibe un aumento de las distintas manifestaciones de la pobreza, ¿no? En general parece que los pobres van creciendo, ¿no? Que cada vez nos vamos empobreciendo más, ¿no? Crecen el precio el coste de vida, ¿verdad? Pero no crecen nuestros sueldos en proporción, ¿no? Entonces cada vez parece más que las personas no pueden llegar a fin de mes, ¿no? Y quizás es algo, como les digo, que ustedes han experimentado, ¿no? Y esto es un problema grande, ¿no? Dice el Papa. Esta ya no se configura como una única condición homogénea, más bien se traduce en múltiples formas de empobrecimiento económico y social,
reflejando el fenómeno de las crecientes desigualdades también en contextos generalmente acomodados. Bueno, nos habla del crecimiento de las desigualdades, especialmente en, dice él, contextos acomodados, ¿no? Parece que las riquezas se acumulan en algunos países, ¿no? O en algunos sectores o en algunos negocios, ¿no? Y es importante como que esto no suceda, ¿no? Que nosotros podamos repartir y acomodar las pobrezas para que no crezcan las desigualdades. Bueno, sigue el texto diciendo, recordemos que doblemente pobres son las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia, porque frecuentemente se encuentran con menores posibilidades de defender sus derechos, ¿no? Fíjense qué bonito. Aquí ya bajamos a un ejemplo concreto, ¿no? Dice el Papa, doblemente pobres son las mujeres que sufren una situación de exclusión, maltrato y violencia. Qué importante es esto, ¿no? Nosotros los hombres, no me cansaré de decirlo nunca, tenemos la vocación de cuidar a las mujeres, ¿verdad? En este mundo un poco feminista que existe, me están grabando, no puedo decir mucho, ¿verdad? Pero existe la idea de que los hombres no servimos para nada, ¿verdad? O que los hombres somos malos y maltratamos siempre a las mujeres. Y es verdad que hay hombres malos, y es verdad que hay hombres que maltratan a las mujeres, pero por eso es muy importante para nosotros valorar la vocación de los hombres, ¿no? Y el papel de los hombres en la sociedad, ¿no? Me he cansado de ver videos en YouTube de cuando les preguntan a las mujeres cómo sería un mundo sin hombres. Todas dicen, el mundo sería muchísimo mejor, ¿verdad? Y luego es bien chistoso porque el mismo video le preguntan a los hombres, ¿cómo sería un mundo sin mujeres? Y todos empiezan a decir, no podríamos vivir sin las mujeres, valoramos mucho a las mujeres. Entonces, no tiene que haber esta lucha de género o esta guerra de sexos, ¿no? Sino que tenemos que valorarnos los unos a los otros, ¿no? Nosotros los hombres tenemos la vocación de cuidar a las mujeres, ¿no? Empecemos por cuidar a las mujeres que hay en nuestra vida, para acabar con el maltrato y la violencia de género, o en este caso de mujeres. Hay que empezar por cuidar nosotros a las mujeres que hay en nuestra vida, ¿no? Tu mamá, tu hermana, tus hijas, tu esposa, ¿verdad? Las mujeres que están cerca de tu vida, ámalas, cuídalas, protégelas, no las maltrates, no uses la violencia contra ellas. En ese círculo hay que empezar, ¿no? Después está claro, como nos dice aquí el documento, que hay que preocuparnos por salvaguardar el derecho de las demás mujeres, ¿no? Y es algo que nos tiene que preocupar, o sea, tenemos que estar pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Porque nos dice aquí el texto, es doblemente pobre una mujer que sufre todos estos maltratos y esta violencia, ¿no? Porque se encuentran con la posibilidad de no poder defender sus derechos, ¿verdad? En las personas más vulnerables en esta vida muchas veces es una madre soltera, ¿no? O una madre que vive con un esposo abusivo, ¿no? Tenemos que estar dispuestos a ayudar a estas personas, ¿verdad? Porque a veces no tienen el valor de denunciar, no tienen el valor de tener voz para decir lo que está mal, ¿no? Y nosotros tenemos que estar pendientes de estas cosas y ayudar a las personas en nuestro círculo. Sigue el texto diciendo, sin embargo, también entre ellas encontramos constantemente los más admirables gestos de heroísmo cotidiano en la defensa y en el cuidado de las familias, de la fragilidad de sus familias. Y qué verdad tan grande, ¿no? Una mamá soltera, una mamá que sufre violencia doméstica, a veces es la que está protegiendo más a los demás. No quiere que sus hijos sufran y por eso sufre ella. No quiere que sus hijos sean maltratados y por eso deja que la maltraten a ella, ¿no? Es un heroísmo esto, ¿no? A ninguna mujer se le pide que viva así, pero ustedes las mujeres, Dios les ha dado una vocación tan bonita de cuidar a los demás que a veces ustedes prefieren sufrir ustedes que dejar que los demás sufran. Sigue el texto diciendo,
Si bien en algunos países se observan cambios importantes, la organización de las sociedades en todo el mundo todavía está lejos de reflejar con claridad que las mujeres tienen exactamente la misma dignidad e idénticos derechos que los varones. Bueno, fíjense, siempre la iglesia ha defendido esto, ¿no? Dios nos creó iguales, ¿no? En cuanto a dignidad, ¿no? El valor de un hombre y una mujer es el mismo. Voy a decirlo claro y fuerte, ¿verdad? Para que después no nos acusen de machistas en la iglesia, ¿no? La dignidad, el valor de un hombre y de una mujer son el mismo, porque todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y la iglesia siempre va a defender los derechos de las mujeres, ¿no? Siempre va a cuidar a las mujeres. Siempre va a ser la voz de las mujeres, ¿no? En este sentido, podríamos decir que el buen feminismo, en sentido positivo, está en la Iglesia Católica, ¿verdad? Claro, somos iguales en cuanto a dignidad, en cuanto a valor, no así en cuanto a, podríamos decir, nuestro modo de ser, ¿no? Los hombres y las mujeres somos como el día y la noche, ¿verdad? Documento no se mete en esto, pero quiero explicarlo porque es muy importante. Aunque somos iguales en cuanto a valor y dignidad, no somos iguales en nuestro modo de pensar, en nuestro modo de sentir, en nuestro modo de actuar y en nuestro modo de interactuar. Aquellos de ustedes que están casados tienen que entender esto, ¿no? Porque si la mujer espera que el hombre piense como mujer, van a estar emproblemados toda la vida. Y si el hombre espera que la mujer resuelva como hombre, va a estar emproblemado con ella toda la vida. Entonces es muy importante, pero que muy importante, que nosotros los hombres entendamos que las mujeres son diferentes, ¿no? Y que ustedes las mujeres entiendan que los hombres son diferentes, ¿no? Y que busquemos puntos de encuentro, ¿no? Fíjense que esto se nota muy bien en los matrimonios. Hay matrimonios que funcionan muy bien. Y funcionan muy bien porque han aprendido que la otra persona es diferente. Y que yo tengo que aprender a respetar a la otra persona y que tenemos que buscar puntos de encuentro para sacar adelante nuestro matrimonio y nuestra familia. Pero si no, ¿qué pasa? Que vivimos emproblemados, ¿no? Porque queremos que la otra persona sea igual que yo en mi modo de pensar, en mi modo de sentir y en mi modo de actuar, pero eso no va a suceder. Por eso es muy importante que nosotros defendamos los derechos de las mujeres, ¿no? No nos tiene que dar miedo, ¿no? A veces en la iglesia estamos un poco acomplejados en pensar, no, es que el feminismo es malo. No en el sentido del buen feminismo, ¿no? ¿Y cuál es el buen feminismo? El que recuerda que la mujer ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, igual que el varón, ¿no? Y defiende los derechos fundamentales de las mujeres. Dice el Papa aquí que vivimos en un mundo que está lejos de reflejar esto, ¿no? La igualdad laboral y la igualdad en muchas cosas del hombre y de la mujer, ¿no? Y es verdad, todavía hay muchas cosas que tenemos que mejorar en nuestro mundo, ¿no? Pero no se trata de quitarle derecho a los hombres o de demonizar a los hombres para que la mujer gane, sino al revés, ¿no? Tenemos que salvaguardar los derechos del hombre y de la mujer para llegar a una sociedad que reconozca los derechos tanto de la mujer como del hombre. Bueno, sigue el texto diciendo, se afirma algo con las palabras, pero las decisiones y la realidad gritan otro mensaje, sobre todo si pensamos en las mujeres más pobres, ¿no? Es decir, qué importante es para nosotros entender que la mujer en algunos sentidos va a ser siempre más vulnerable, ¿no? Pensémoslo por un momento, ¿no? Una de las vocaciones esenciales de las mujeres es ser mamás, ¿no? Y una mamá siempre va a ser más vulnerable, ¿no? Cuando alguien se queda embarazada, pues tiene que dejar de trabajar durante un tiempo, ¿verdad? Y por eso uno de los derechos fundamentales de la mujer es eso que llamamos la baja de maternidad, ¿no? Que es durante el tiempo del embarazo, sobre todo los últimos meses y el tiempo del nacimiento del bebé, pues en los trabajos tienen que estar dispuestos a guardarle ese trabajo a esa mujer para que vuelva después, ¿no?
porque si no, siempre se le van a dar los trabajos a los hombres, ¿verdad? Los hombres nunca nos vamos a quedar embarazados, ¿verdad? Entonces, esas cosas a nivel práctico, laboral, de igualdad, son las cosas que tenemos que trabajar en la sociedad de hoy, ¿no? Se dice, nos dice aquí el Papa, se dice que los derechos del hombre y de la mujer son igual, pero a nivel práctico a veces no sucede. Entonces hay que pasar de decirlo a practicarlo, como nos dice aquí el Papa, ¿no? Bueno, ahora el documento va a dedicar un apartado a lo que llama prejuicios ideológicos. Prejuicios ideológicos, creo que es importante, ¿no? Nos dice el número 13 del documento, ¿no? Más allá de los datos, a veces son interpretados en modo tal de convencernos que la situación de los pobres no es tan grave, ¿no? Fíjense qué tremendo, ¿no? Los datos se pueden manipular, ¿no? Y a veces hacemos esto, ¿no? Cuando estamos dando datos en las noticias o en los políticos, manipulamos un poco los datos para maquillar la realidad, ¿no? Para que no parezca tan grave la situación de los pobres. Dice aquí el texto. Hay, en realidad, la realidad general es bastante clara, nos dice, quitando los datos, la realidad es bastante clara. Hay reglas económicas que resultan eficaces para el crecimiento, pero no así para el desarrollo humano integral. Aumento la riqueza, pero con la iniquidad. Y así lo que ocurre es que nacen nuevas pobrezas, ¿no? Y puede pasar, ¿no? Yo puedo decir, el país está ganando más dinero o la empresa está ganando más dinero y decir, eso es un buen dato, ¿verdad? Un dato seco, así duro, diciendo tener más dinero es algo bueno, parece que es verdad, ¿no? Pero siempre tendríamos que preguntarnos, bueno, pero ¿cómo estamos haciendo esto? ¿Verdad? Porque si una empresa está ganando más dinero recortando los sueldos de los trabajadores, ¿verdad? Ahí tenemos un problema, ¿verdad? Porque eso está creando una desigualdad y una pobreza en los trabajadores, ¿no? Incluso tiene un problema la compañía porque está creando un descontento en los que vienen a trabajar. Y esto es muy importante, ¿no? No nos dejemos engañar simplemente por los datos de decir, hay más dinero, ¿no? Preguntémonos de dónde ha salido el dinero, ¿no? Porque si el modo de conseguir el dinero no es un modo sano y santo, entonces vamos a crear otro tipo de pobrezas, ¿verdad? Vamos a tener unos problemas más grandes, que es lo que nos está diciendo aquí el Papa. Sigue el texto diciendo, cuando dicen que el mundo moderno redujo la pobreza, lo hacen midiéndola con criterios de otra época, no comparables con la realidad actual, ¿no? Y esto puede pasar, ¿no? A veces simplemente podemos decir, antes habían 1.000 millones de personas que no comían, ahora solo hay 500.000, ¿verdad? Y podemos decir, qué bueno, estamos erradicando la pobreza en el mundo, ¿no? Pero nos dice el texto, pero no sabemos cómo ha cambiado el mundo desde antes hasta ahora, ¿verdad? A lo mejor hay menos personas ahora, y esto es un dato, ¿no? Ahora la natalidad no es la tasa de natalidad que era hace muchos años. Si están naciendo menos personas, es normal que se reduzca la pobreza porque hay menos personas, ¿verdad? Entonces, estas son las cosas que tenemos que pensar, ¿no? De manera global, es decir, no solo pensemos en los datos, sino cuestionemos los datos. Preguntémonos, ¿por qué pasó esto? ¿Pasó esto porque estamos haciendo algo o pasó esto por otra circunstancia que nosotros no dominamos, ¿verdad? Bueno, sigue el texto diciendo, porque en otros tiempos, por ejemplo, nos va a dar un ejemplo del texto, no tener acceso a la energía eléctrica no era considerado un signo de pobreza, ni generaba angustia, ¿verdad? Yo puedo contar 1000 historias, ¿no? En El Salvador de mis papás y de mis abuelos, no tener electricidad era lo normal, ¿verdad? No teníamos electricidad, no pasa nada, ¿no? En El Salvador de ahora, ¿verdad? De mi generación y de las siguientes generaciones, no tener electricidad es un problema. Y parte del problema, fíjense, es que nosotros hemos creado esa necesidad con los avances tecnológicos, ¿verdad?
Yo recuerdo la última vez que estuve en El Salvador, me sorprendió muchísimo que todo el mundo en El Salvador tenía un teléfono inteligente, ¿verdad? Por más rico o pobre que fuera, todos tenían un teléfono inteligente, ¿no? Y yo pensé para mis adentros, esto va a crear mucha pobreza en El Salvador, porque ahora nos estamos creando unas necesidades que antes no teníamos, ¿no? Y es de lo que nos está advirtiendo aquí el documento, ¿no? Sigue el documento diciendo, ¿no? La pobreza siempre se analiza y se entiende en el contexto de las posibilidades reales de un momento histórico concreto, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? Hay que ver cuáles son los datos en este momento histórico concreto. Si lo comparo con hace 100 años, quizás no es justo el dato, porque hace 100 años yo no sé cuáles eran las necesidades del mundo, ¿no? O los recursos económicos del mundo. Sigue el texto diciendo, sin embargo, más allá de las situaciones específicas y contextuales, en un documento de la Comunidad Europea en 1984 se afirmaba que se entiende por personas pobres los individuos, las familias y los grupos de personas cuyos recursos materiales, culturales y sociales son tan escasos que no tienen acceso a las condiciones de vida mínimas aceptables en los Estados miembros que viven. Bueno, ahora comentamos esto, pero sigamos, dice. Pero si reconocemos que todos los seres humanos tienen la misma dignidad, independientemente del lugar de su nacimiento, no se debe ignorar las grandes diferencias que existen entre los países y las regiones. Fíjense, aquí nos está hablando el texto de lo que la Unión Europea o la Comunidad Europea entendía por un pobre, ¿no? ¿Y qué decía la Comunidad Europea? Decía, se entiende por pobre personas, individuos, familias, grupos cuyos recursos materiales, culturales y sociales son escasos, ¿no? Esto en Europa, ¿no? Y es impresionante, ¿no? Yo he tenido la bendición de vivir en Europa y no tiene nada que ver un pobre de Europa con un pobre de América Latina, o con un pobre de África, ¿no? O con un pobre de Asia. Las medidas son totalmente diferentes. Y dice, y esto es lo que nos advierte aquí el texto. Dice, bueno, si solo pensáramos en los pobres en la Unión Europea, ¿verdad? Podríamos decir, es relativamente fácil erradicar la pobreza, ¿no? O pongámoslo en nuestro contexto, ¿no? Si solo pensáramos en los pobres en Estados Unidos, ¿no? Podría pensarse que es relativamente fácil erradicar la pobreza, pero pensemos en un pobre en un país del tercer mundo, ¿no? En un país pobre, ¿no? Es una cosa totalmente diferente, ¿no? Y el Señor nos pide erradicar la pobreza en todos los lugares, ¿no? Pero especialmente en los lugares donde es más extrema, ¿no? Una vez me dijo a mí un sacerdote, y estoy de acuerdo con él, ¿no? Que una cosa es ser pobre y otra cosa es vivir en la miseria, ¿no? Y en muchos de nuestros países ya la pobreza ya no es pobreza, sino que es miseria, ¿no? Las personas ni siquiera tienen las cosas básicas, ¿no? Que es una casa, o que son cosas pequeñas que todo ser humano tiene que necesitar. Bueno, sigamos. Número 14, ¿no? Dice el número 14, los pobres no están por casualidad o por un ciego o amargo destino. Menos aún, la pobreza para la mayor parte de ellos es una elección. Y sin embargo, todavía hay algunos que se atreven a afirmarlo o a mostrarlo, ceguera o crueldad. Bueno, qué bonito lo que dice este texto, ¿no? A veces nosotros cuando hay un pobre decimos, es pobre porque no trabaja, es pobre porque no se esfuerza, es pobre porque no busca los recursos, ¿no? Pueden haber de esos casos, yo no digo que no, ¿no? Por eso San Pablo nos advierte, escuchábamos hace algunos domingos aquella lectura de el que no trabaje, que tampoco coma, pero no siempre es así, ¿no? A veces las pobrezas, como nos decía aquí el texto en el número 14, no es por casualidad, ¿verdad? No es que, es que nació aquí, por eso es pobre. No, no es casualidad, ¿no? Hay algunos problemas estructurales que hacen que esa persona sea pobre.
ni siquiera por ciego o amargo destino, ¿no? Ni siquiera es que nació ahí y por eso es pobre. Y menos aún, en la mayor parte de ellos es una elección, ¿no? Ni siquiera muchas personas son pobres por sus decisiones o por sus elecciones, ¿no? Hay personas que las circunstancias los han llevado a ser pobres. Déjenme ir para atrás, ¿no? Les contaba antes cómo cuando yo vivía en Madrid y era seminarista, llevábamos de comer a los homeless de la ciudad, ¿no? Y era bien interesante sentarse a hablar con ellos porque a muchos de ellos les preguntabas, ¿qué hacías tú antes de ser homeless? Y te impresionaba, ¿no? Algunos te decía que había sido abogado, algunos te decía que había sido arquitecto, ¿no? ¿Y qué había pasado con ellos? Bueno, pues tenían historias tristes, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿no? Se había muerto un familiar, habían tenido algún problema de violencia, habían caído en la depresión, habían caído en las drogas y habían terminado arruinando su vida. Pero eran, podríamos decir, muchas causas estructurales, ¿verdad? Nadie quiere vivir en la calle, nadie quiere ser pobre, nadie quiere ser borracho, nadie quiere ser drogadicto, ¿no? Nadie quiere vivir en esas circunstancias, pero a veces la vida, las circunstancias, los problemas sociales, los problemas estructurales nos van llevando en esa dirección. Y tenemos que entender que para muchos de los pobres, como nos dice aquí el documento, la pobreza no es una elección, no es algo que ellos puedan cambiar, ¿no? Tenemos que ayudarles los demás. Sigue el texto diciendo, y sin embargo, todavía hay algunos que se atreven a afirmarlo, ¿no? Hay personas que dicen esto, ¿no? Hay personas que dicen, son pobres porque no trabajan. Son pobres porque no buscan ayuda. Son pobres porque son perezosos. No. Tenemos que salir de esa mentalidad e ir más allá, ¿no? Dice el texto, obviamente entre los pobres hay también quien no quiere trabajar, quizás porque sus antepasados que han trabajado toda la vida han muerto pobres, ¿no? Bueno, lo que decíamos antes, no puede ser que alguien no quiera trabajar, o incluso puede ser que alguien piense, es que en mi familia siempre hemos sido pobres y no voy a salir nunca de la pobreza. Puede pasar, ¿no? Pero sigue el texto diciendo, pero hay muchos hombres y mujeres que de todas maneras trabajan desde la mañana hasta la noche, a veces recogiendo cartones o haciendo otras actividades de ese tipo, aunque este esfuerzo solo les sirva para sobrevivir y nunca para mejorar verdaderamente su vida. Y qué verdad tan grande, ¿no? A veces los pobres no pueden aspirar a otro trabajo. Hacen lo que pueden para sobrevivir, ¿verdad? Incluso sabiendo que nunca van a salir de su pobreza, ¿no? A veces hay personas que trabajan de sol a sol. En este país, pongamos de ejemplo en este país, hay muchos de ustedes que tienen 2, 3 y hasta 4 trabajos, ¿verdad? Y trabajan de lunes a domingo, casi que ni duermen por trabajar, ¿verdad? Y eso no los va a sacar de la pobreza, ¿no? Hay muchos de ustedes que hacen eso para sobrevivir, como nos dice aquí el texto, ¿no? El esfuerzo es muy grande, pero los méritos son muy pequeños. Por eso sigue el texto diciendo, no podemos decir que la mayor parte de los pobres lo son porque no han obtenido méritos, según esa falsa visión de la meritocracia en la que parecería que solo los que tienen méritos aquellos que han tenido éxito en la vida. Claro, es malo pensar para nosotros que la vida es solo a base de méritos o a base de éxitos, ¿no? Y esto lo oímos muchas veces, hay personas que dicen, no, es que si ellos se hubieran esforzado, si ellos hubieran trabajado, si ellos hubieran estudiado, si ellos hubieran invertido, podrían ser tan ricos como yo. Bueno, pero vayamos para atrás, ¿no? Muchas veces no han estudiado porque no han tenido los recursos para estudiar. O muchas veces no han trabajado porque no han tenido nunca la oportunidad de hacer un trabajo como el que tú haces, ¿no? Que a veces no es cuestión de querer, ¿no? A veces es cuestión de no poder, ¿no? Los recursos son limitados, ¿no? Y tenemos que aprender a buscar maneras nuevas de sacar a la gente de la pobreza, que no sea simplemente decirle, trabajen. Tenemos que crear oportunidades nuevas para que estas personas puedan hacer méritos y salir de la pobreza, ¿no?
Esto es muy importante, ¿no? Entender que la pobreza y la riqueza no solo depende de mi esfuerzo, ¿no? Depende también de la ayuda y la colaboración de los demás, ¿no? Por eso tenemos que trabajar como comunidad en esto. Bueno, sigamos, número 15. Dice el número 15. También los cristianos en muchas ocasiones se dejan contagiar por actitudes marcadas por ideologías mundanas o por posicionamientos políticos y económicos que llevan a injustas generalizaciones y a conclusiones engañosas. Qué bueno esto. Y creo que tenemos que pararnos aquí y pensar, ¿no? Muchas veces nosotros que somos creyentes nos dejamos contagiar por actitudes ideológicas mundanas, ¿verdad? Como piensa el mundo, ¿verdad? O por posicionamientos políticos y económicos que llevan a generalizaciones injustas. No quiero dar ejemplos concretos, ¿no? Para que nadie se sienta ofendido, pero muchas veces entre nosotros mismos existen este racismo o estas generalizaciones injustas, ¿no? ¿Cuántas veces yo he oído a personas decir, ay, es que los de esta nacionalidad son haraganes, ¿verdad? Ahí tenemos una generalización injusta, ¿no? Hay que darle el beneficio de la duda a la gente, ¿no? No porque sea del Salvador significa que va a ser trabajador o va a ser haragán, ¿no? Hay que ver a la persona, ¿no? No podemos hacer esas generalizaciones, pero a veces las hacemos. Caemos en la trampa de dejarnos llevar por estas ideologías mundanas o por estos pensamientos políticos, ¿no? A veces simplemente es cuestión política o económica, ¿no? Pensar, no es que todos los que son de esta raza siempre van a ser pobres, ¿verdad? No, el Señor quiere que le demos la oportunidad a todos porque todos podemos salir de la pobreza, ¿no? Que no nos dejemos engañar por estas generalizaciones. Sigue el número 15 diciendo, el hecho de que el ejercicio de la caridad resulte despreciado o ridiculizado, como si se tratase de la fijación de algunos y no del núcleo incascendente de la misión eclesial, me hace pensar que siempre es necesario volver a leer el Evangelio para no correr el riesgo de sustituirlo con la mentalidad mundana, ¿verdad? Fíjense qué tremendo, ¿no? Nos está diciendo el Papa. Hay dentro de la iglesia círculos que desprecian las obras de caridad, o círculos que desprecian las acciones que hacemos por los pobres. Qué verdad tan grande. ¿Cuántas veces he oído yo a personas decirme, ¿por qué la iglesia se preocupa tanto de dar dinero a caridades católicas? y me río cuando escucho eso porque me acuerdo de lo que nos está diciendo el Papa. O sea, porque la caridad es el lenguaje de la iglesia. Porque la iglesia siempre se va a preocupar por los pobres, porque Dios quiere que nosotros nos preocupemos por los pobres, ¿verdad? Por tanto, siempre vamos a dar dinero a caridades católicas y siempre nos vamos a preocupar. Miren, no estamos en ese tiempo litúrgico, ¿no? Pero cuando llega la colecta cuaresmal del obispo, a todos nos duele, ¿verdad? Todos decimos, ay, ya nos va a pedir dinero otra vez el Padre, ¿verdad? Pero número uno, el Padre no quiere pedir dinero. Al Padre es al que más le cuesta pedir dinero. Número dos, el obispo tampoco. Al obispo le cuesta pedir dinero, ¿no? Pero el obispo, el Padre, el Papa, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo. ¿Por qué? Porque la caridad es una exigencia evangélica, ¿verdad? Si no hiciéramos esas cosas, cuando nosotros nos muramos, Jesús nos va a preguntar, ¿qué hicieron por los pobres? ¿Y qué vamos a decir nosotros? Nada, ¿verdad? Por eso aquel texto en el que Jesús dice, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo y no me vestiste, estuve en la cárcel y no me visitaste, estuve enfermo y no me visitaste, es para ti, es para mí. O sea, tenemos que intentar hacer estas cosas, ¿no? Y por eso la iglesia hace el esfuerzo de hacer siempre obras de caridad, que no son despreciables, ¿verdad? Porque a veces nos ponemos espirituales y decimos, no, es que solo hay que preocuparnos de las cosas espirituales. No, ¿verdad? Si nos preocupamos de las cosas espirituales, hay que preocuparnos también de las cosas materiales. Las dos cosas van unidas, ¿verdad?
Y no tenemos que separarnos, ¿no? Es una tentación separar estas dos cosas, ¿no? Pensémoslo por un momento, ¿no? En este país quizás no sea un problema que los niños coman, ¿verdad? Pero hay que darles de comer la palabra de Dios para que los niños se alimenten espiritualmente, ¿no? En otros países pasa lo contrario. Los niños quieren conocer el Evangelio, pero no tienen comida, ¿verdad? Y a veces antes de darles catequesis, ¿qué hay que hacer? Darles de comer. Y no pasa nada, ¿verdad? No pasa absolutamente nada por reconocer que en una iglesia pobre a veces hay la necesidad de darle de comer a los niños antes de darle catequesis. Y al revés, no pasa nada por reconocer que en una iglesia pudiente como la nuestra, ¿verdad? Quizás los niños tienen para comer, pero tenemos que reforzar la comida espiritual porque los niños no conocen a Cristo y no conocen al Evangelio, pero van de la mano estas dos cosas. Por eso no critiquemos las obras de caridad que hace la iglesia. Yo creo que a veces con facilidad los partidos políticos nos meten en la cabeza que está mal caridades católicas o que está mal ayudar a los inmigrantes o que está mal visitar a los presos, ¿no? Y nos damos cuenta de que estamos rebajando el Evangelio, ¿no? Es lo que nos dice el Papa aquí, ¿no? Es tan interesante lo que nos dice, ¿no? Es necesario volver a leer el Evangelio, nos dice el Papa. Si pensamos que las obras de caridad no son buenas, si pensamos que la iglesia hace mal haciendo obras de caridad, necesitamos leer el Evangelio para sustituir nuestra mentalidad mundana. Pensar que hacer una obra de caridad es mala es una mentalidad mundana y tenemos que volver a leer el Evangelio para no olvidarnos de la necesidad que tenemos de hacer obras de caridad. Fíjense que es tan bonito, ahora que hablábamos de la colecta cuaresmal del obispo, es tan bonito el primer domingo que se hace, que lo que se hace es dar el material y explicarles a ustedes en qué se gasta cada porcentaje del dinero. Yo creo que la iglesia es muy transparente en esto, ¿no? Aunque luego se le critique, ¿no? Pero es muy bonito ver todas las obras de caridad porque es un abanico grande, ¿no? Parte del dinero de la colecta cuaresmal del obispo va a la formación de los seminaristas, ¿verdad? Que ustedes podrían decir, no, preocupémonos de darle de comer a los pobres. Bueno, es que nos estamos preocupando porque formar a un sacerdote es darle de comer a los pobres que necesitan sacramentos, que necesitan escuchar la palabra de Dios, que necesitan un sacerdote, ¿verdad? Y luego podemos ir viendo, ¿no? Luego ya sí un porcentaje va a caridades católicas, otro porcentaje va al apostolado hispano, otro porcentaje va a la defensa de la vida, a mamás solteras, ¿verdad? Y en esto la iglesia es que es ejemplar, ¿no? A mí me encanta. Una de las cosas tan bonitas que hace Caridades Católicas aquí en Manazas, junto con la Clínica de la Misericordia y las mujeres del Proyecto Gabriel, ¿verdad? Y del Proyecto Raquel también, ¿saben lo que hacen? Hacen una vez al mes, o yo creo que con más frecuencia, ¿no? Cada 3 meses creo que es, hacen un pequeño baby shower para mamás que están esperando a su bebé. No exclusivamente para mamás solteras, pero muchas de ellas son mamás solteras. Y créanme que a mí me encanta, a mí me invitan de vez en cuando, yo voy. Y se imaginan ustedes a 60 mujeres embarazadas y a un sacerdote dándoles una charla, ¿no? Es un poco intimidante para ellas, ¿no? Pero yo siempre lo veo como diciendo, bueno, esta es mi oportunidad, ¿no? Un poquito para hablarles de la importancia que tiene que ellas bauticen a sus niños y que los eduquen en la fe, ¿no? Porque una mamá soltera que tiene muchos problemas de recursos económicos, en lo último que piensa es en enseñarle la fe a sus hijos, ¿verdad? Pero lo bonito de lo que están haciendo esta obra en Manazas es que ellas les están ayudando, ¿verdad? Necesitan pañales, les consiguen pañales. Necesitan comida, les consiguen comida. Claro, cuando ya hemos cuidado de las necesidades materiales de esas mamás que necesitan ayuda, entonces nos preocupamos de las necesidades espirituales. Pero se imaginan ustedes si esa mamá no tuviera para pañales y yo llegara a decirle, mire, tiene que bautizar a su hijo. Esa mamá me podría decir, mire, olvídese, yo primero voy a lo básico. Y esta es la evangelización integral de la iglesia, ¿no? La iglesia se preocupa de las necesidades físicas y materiales de las personas, ¿no? ¿Para qué? Para después preocuparnos de lo más importante que son las necesidades espirituales.
pero están unidas estas dos cosas, ¿no? Y son importantes, ¿no? Bueno, sigue el Papa diciendo, ¿no? Terminamos este número 15. No es posible olvidar a los pobres si no queremos salir fuera de la corriente viviente de la Iglesia que brota del Evangelio y fecunda todo momento histórico. Fíjense qué tremendo. Casi que nos está diciendo, no es posible olvidar a los pobres si queremos estar dentro de la Iglesia, ¿verdad? Que es una afirmación muy fuerte, ¿no? Pero es casi como si nos estuviera diciendo, queremos ser verdaderos católicos, queremos ser verdaderos miembros de la Iglesia, no podemos olvidar a los pobres. Tenemos que preocuparnos por los pobres. ¿Por qué? Porque esto brota del Evangelio, ¿verdad? Que se contrasta con la realidad histórica. Miren, esto es muy importante, ¿no? A veces nosotros nos ponemos espiritualistas y decimos, el Evangelio. No, pero el Evangelio se contrasta con la realidad histórica y con las cosas que están pasando ahora mismo. Porque esto quiere Jesús que hagamos, ¿no? El Evangelio es para vivirlo, para practicarlo. Yo tenía un profesor de teología que decía que nosotros los sacerdotes tenemos que estar con la Biblia en una mano y con el periódico en la otra, ¿no? Bueno, ya se ha quedado un poco antigua la afirmación, ¿verdad? Porque hoy ya no leemos el periódico, pero casi que podríamos decir, nosotros los creyentes, no solo los sacerdotes, tenemos que conocer el Evangelio profundamente y conocer la realidad social, ¿verdad? Conocer quiénes son los pobres, conocer quiénes son los necesitados, conocer cuáles son las políticas en la sociedad de hoy, cuáles son los problemas, las ideologías. Es muy importante que nosotros conectemos las dos cosas, ¿verdad? Porque si no corremos el peligro de crear una secta. ¿Y qué quiero decir con esto? De crear personas que están muy centradas en las cosas espirituales y en el Evangelio, pero que no le prediquemos al mundo entero, ¿no? Y el Evangelio es luz para el mundo entero. Por eso tenemos que estar siempre muy pendientes de todas las necesidades y las cosas que están pasando en el mundo. Estoy mirando el reloj y ya me quedan pocos minutos, así que vamos a terminar. Fíjense, nos ha costado, pero ya vamos a pasar al segundo capítulo. El segundo capítulo que se titula Dios opta por los pobres. Dios opta por los pobres. Y el apartado se titula La opción por los pobres. La opción por los pobres. Vamos a leer el número 16, lo vamos a comentar y creo que no nos va a dar tiempo para más, pero ahora vamos viendo. Dice el número 16, Dios es amor, misericordioso y su proyecto de amor que se extiende y se realiza en la historia es ante todo su descenso y su venida entre nosotros para liberarnos de la esclavitud, de los miedos, del pecado y del poder de la muerte. Fíjense qué bonito, ¿no? Empieza el texto diciendo, Dios es amor misericordioso. ¿Cómo es el amor de Dios? Misericordioso, ¿verdad? Por eso el amor de Dios es diferente, ¿no? Nuestro amor no tiende a ser misericordioso, ¿no? Nosotros normalmente juzgamos, criticamos, vemos las cosas malas de los demás, pero el amor de Dios es misericordioso y su proyecto de amor se extiende y se realiza en la historia, ¿verdad? Lo que hablábamos ahora, ¿no? Qué importante es aplicar el Evangelio a las necesidades culturales e históricas del mundo de hoy, ¿no? Dice, es ante todo un descenso, su venida, ¿verdad? La encarnación, ¿verdad? Es ante todo el proyecto de Dios de la salvación. Se ve en que Cristo se encarna por cada uno de nosotros. El descenso de Dios a la tierra, ¿no? Dicen los padres de la iglesia en los sermones de Navidad que esto es lo que llamamos el admirable intercambio, ¿no? O admirable comercio, ¿no? Dios se hace hombre, ¿verdad? Para que nosotros los hombres podamos ser como Dios, ¿no? O como dice San Pablo en una de sus cartas, Cristo se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Dios viene a nosotros, se hace uno de nosotros para resolver nuestros problemas. Que esto es lo más maravilloso de la encarnación y de la historia de la salvación. Y dice aquí el texto, ¿para qué? Para liberarnos. ¿Para liberarnos de qué? De la esclavitud, ¿verdad? Dios no quiere que nosotros seamos esclavos. De los miedos. Dios no quiere que nosotros tengamos miedos. Del pecado. Dios no quiere que nosotros vivamos en el pecado. Y del poder de la muerte, ¿no? Dios no quiere que tengamos miedo a la muerte, ¿no?
porque nos promete la resurrección y la vida eterna, como ustedes y yo sabemos. Sigue el número 16 diciendo: con una mirada misericordiosa y el corazón lleno de amor, Él se dirigió a sus criaturas, haciéndose cargo de su condición humana y por tanto de su pobreza. Dios, en su infinita misericordia, se hizo hombre para hacerse cargo de la naturaleza humana. La naturaleza humana no hubiera podido redimirse, no hubiera podido tener salvación si Dios no se hace hombre, ¿verdad? Es aquel texto de Génesis en el que Abraham le empieza a decir a Dios: ¿y si hay 50 justos? ¿Y si hay 25 justos? ¿Y si hay 10 justos? Y no encontró un justo Dios en la tierra. Bueno, pues Dios se ha tenido que hacer hombre, Jesús ha tenido que encarnarse para encontrar a alguien justo en la tierra y para poder salvarnos, ¿no? Así de grande es el amor de Dios, ¿no? Y dice aquí el texto: y Dios comparte con nosotros los límites, las fragilidades de la naturaleza humana. Es que esto es maravilloso y es lo que vamos a celebrar en la Navidad, es que Jesús, cuando se hizo hombre, tuvo sed como tenemos sed nosotros. Tuvo hambre como tenemos hambre nosotros. Sudó como sudamos nosotros. Se cansó como nos cansamos nosotros, ¿no? Experimentó todos los sentimientos y pasiones de los hombres. Así de maravilloso es Dios con nosotros, ¿no? Que ha querido hacerse uno de nosotros, ¿verdad? Sigue el texto diciendo: Él mismo se hizo pobre, nació en carne como nosotros, lo hemos conocido en la pequeñez de un niño colocado en el pesebre y en la extrema humillación de la cruz. Allí compartió nuestra pobreza radical, que es la muerte. Fíjense qué tremendo, ¿no? Aquello que dice San Pablo, ¿no? Cristo es igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Pero dice también en sus cartas: por nosotros se hizo pecado, ¿verdad? Porque Jesús, muriendo en la cruz, aunque no tuvo pecado, experimentó los sufrimientos y las consecuencias de todos los pecados de la historia de la humanidad, ¿verdad? Entonces, Cristo se hizo tan pobre y tan humilde, ¿para qué? Para ayudarnos, para mostrarnos el camino, ¿verdad? Y es tan maravilloso, es lo que vamos a celebrar en la Navidad, ¿no? Ver cómo Jesús se rebajó, ¿no? Se rebajó hasta el punto de nacer en lo más pobre de lo pobre a nivel humano, ¿verdad? Para mostrarnos cuánto nos ama. Dice el texto: la pobreza, compartió nuestra pobreza radical, ¿no? Llegó hasta el punto de morir como morimos nosotros, ¿verdad? A veces nosotros, cuando va a morir un ser querido, o tenemos un familiar muerto o cerca de la muerte, como que nos da la tentación de quejarnos con Dios. Pero vayamos a este texto, o sea, es que Dios ha muerto como vamos a morir nosotros, ¿no? Y como van a morir nuestros familiares. O sea, no hay nada humano que le sea ajeno a Dios. Dios ha experimentado todos los sentimientos y todas las experiencias humanas que nosotros vamos a experimentar. Por eso nos ama tanto. Sigue el texto diciendo: se comprende bien entonces que se pueda hablar también teológicamente de una opción preferencial de Dios por los pobres. Una expresión nacida del continente latinoamericano y en particular de la Asamblea de Puebla, pero que ha sido integrada en el magisterio de la Iglesia sucesivo, ¿no? Fíjense que esto es algo muy bonito, no me va a dar tiempo a explicarlo, pero esta idea de la opción preferencial por los pobres, decíamos, está fundamentada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero la expresión opción preferencial por los pobres es algo que nace en el contexto latinoamericano, ¿no? Los obispos latinoamericanos, cuando estaba en auge aquello de la teología de la liberación, ¿verdad?, reconocen algo bueno en la teología de la liberación, ¿verdad?, que es esta opción preferencial por los pobres, ¿no? Esta preocupación por los pobres que toda la iglesia tiene que tener. Y en la Asamblea de Puebla, que es como podríamos decir, una asamblea regional de los obispos latinoamericanos, empiezan a usar la expresión opción preferencial por los pobres. Que después, como nos dice aquí el Papa León, se convierte en magisterio de la Iglesia Universal. Es algo que la Iglesia latinoamericana ha aportado a la Iglesia Universal. Bueno, terminemos este número 16 diciendo: esta preferencia
no indica nunca un exclusivismo o una discriminación hacia otros grupos, que en Dios sería imposible. Una opción preferencial por los pobres no significa que Dios no quiera a los ricos, o no ame a los ricos, o no quiere salvar a los ricos, ¿no? Porque eso en Dios es imposible, como nos explica aquí el texto, ¿no? Sigue el texto diciendo, esta desea subrayar la acción de Dios que se compadece ante la pobreza y la debilidad de toda la humanidad, y queriendo inaugurar un reino de justicia, fraternidad y solidaridad, se preocupa particularmente de aquellos que son discriminados y oprimidos, pidiéndoles también a nosotros, su iglesia, una opción firme y radical en favor de los más débiles. Fíjense qué tremendo. No es que Dios no ame a los demás, sino que Dios se preocupa por los más débiles, porque lo necesitan más, ¿verdad? Y quiere que nosotros, la iglesia, hagamos lo mismo. Nosotros en la iglesia tenemos que preocuparnos por todos, sí, pero tenemos que preocuparnos por los más pobres y por los más débiles, que son los que más necesitan la cercanía y el auxilio de la iglesia. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque si no estamos todo el día, y vamos a terminar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias al Señor por los inmensos beneficios recibidos en este programa, y le pedimos que así como la iglesia nos invita a leer y reflexionar el Evangelio, que nosotros vivamos el Evangelio recordando siempre esa opción preferencial de Dios por los pobres y practicándola en nuestra vida. Pedimos todo esto por intercesión de la Virgen María, la Madre de los pobres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, refugio de los pecadores, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.